¿Te has dado cuenta de que casi todos critican el chisme, pero casi nadie se resiste a escucharlo? Decimos que no nos gusta, que no somos así, que no nos metemos en la vida de otros. Pero basta con que alguien baje la voz y diga, ¿supiste lo que pasó?, para que algo dentro de nosotros se incline hacia adelante. El chisme no grita, susurra, y por eso entra sin pedir permiso. He visto amistades romperse, familias dividirse y reputaciones caer no por grandes errores, sino por palabras pequeñas dichas en el momento equivocado. Porque el chisme no parece peligroso. Se presenta como información, como preocupación, como algo inofensivo. Pero siempre deja algo roto detrás. Vivimos en una época donde hablar es más fácil que callar, donde opinar da estatus y repetir historias da sensación de poder. Confundimos sinceridad con imprudencia y franqueza con falta de dominio propio. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces has escuchado algo que no necesitabas saber y aún así decidiste guardarlo, repetirlo o adornarlo un poco más? Ahí es donde muchos caen, no por maldad, sino por descuido del corazón. El silencio requiere fuerza. La lengua sin control no. La sabiduría no se apresura a hablar. Observa, discierne y muchas veces elige callar porque entiende el peso de una palabra. Hoy no te hablaré solo del daño del chisme, sino de por qué resulta tan atractivo. Por qué la boca del necio se convierte en su trampa y cómo algo que sabe delicioso termina siendo mortal. Escucha ahora esta historia. En una ciudad conocida por su comercio vivía un hombre apreciado por todos. No destacaba por su riqueza ni por su fuerza, sino por algo más sutil. Siempre sabía lo que ocurría. Nada pasaba sin que él lo supiera, y nada sabía sin que, tarde o temprano, alguien más también lo supiera. Al principio, la gente lo buscaba. Se sentían escuchados, acompañados, pero con el tiempo, las miradas cambiaron. Las conversaciones se volvieron cautelosas, las sonrisas breves, porque nadie confiaba en alguien que no sabía guardar silencio. Un día, ese hombre se dio cuenta de que estaba rodeado de personas, pero profundamente solo. Había escuchado demasiadas historias, pero ya nadie le confiaba la suya. Y entonces comprendió, demasiado tarde, que había alimentado su boca con palabras que no edificaban, y había construido su caída con cada frase que no supo callar. Si te quedas conmigo, hoy entenderás por qué los chismes son deliciosos manjares, pero mortales, y cómo el dominio de la lengua puede salvar una vida, incluida la tuya. Después de observar muchas disputas innecesarias y pocas conversaciones que terminan en paz, entendí algo esencial. El conflicto no siempre nace de la maldad, sino de una lengua sin gobierno interior. El hombre se destruye no porque diga demasiado poco, sino porque no sabe cuándo hablar y cuándo callar. Por eso muchos parecen sinceros, directos, expresivos, y aún así dañinos. Hablan sin claridad, responden sin dominio, se defienden sin sabiduría. Con el tiempo comprendí que quienes conservan relaciones firmes y carácter intacto no dependen de impulsos momentáneos ni de la necesidad de tener la última palabra. Dependen de principios, no principios visibles, no normas sociales, sino verdades internas que gobiernan su manera de hablar, de responder y de permanecer en silencio cuando el silencio es más sabio que la voz. Hoy quiero poner orden en tu manera de hablar, no con frases motivacionales, no con consejos fáciles, sino con 5 principios que he visto proteger al hombre de su propia boca. No los escuches con prisa. No intentes aplicarlos todos a la vez. Escúchalos como se escucha una advertencia antigua. Con respeto, con atención y con la disposición de corregirse.
Comencemos con el primero. La boca sin dominio se vuelve contra su dueño. Hay personas que no parecen peligrosas, no gritan, no insultan, no levantan la voz, y aún así dejan destrucción a su paso. No les faltaba inteligencia, no les faltaba carisma, no les faltaba capacidad para expresarse, les faltaba dominio. Hablaban con soltura, respondían rápido, siempre tenían algo que decir, y eso, lejos de ayudarlas, terminaba exponiéndolas. Porque no toda palabra nace de sabiduría, muchas nacen del impulso, de la necesidad de imponerse, de la urgencia de no quedar en silencio. El problema no es hablar, el problema es no saber detenerse. Hay bocas que no construyen, pero tampoco saben callar. Responden antes de comprender, opinan antes de observar, se defienden antes de ser atacadas, y esa prisa verbal no aclara conflictos, los provoca. He visto discusiones nacer no por grandes diferencias, sino por una frase innecesaria, una respuesta mal colocada, un comentario que no hacía falta. Así comienzan muchas contiendas, no con golpes, sino con palabras mal gobernadas. La persona necia no siempre busca pelea, a veces solo habla de más. Dice lo que siente sin filtrar lo que conviene. Confunde honestidad con brutalidad, sinceridad con imprudencia, y luego se sorprende cuando sus propias palabras se vuelven contra ella. La boca sin dominio es una trampa invisible. Parece inofensiva hasta que cierra, porque hay palabras que no pueden retirarse, hay frases que no admiten corrección, hay silencios que llegan demasiado tarde. La persona sabia entiende algo que la impulsiva ignora. No toda verdad debe decirse y no todo momento está listo para escucharla. Hablar sin control no es valentía, es exposición innecesaria. Y quien no aprende a gobernar su lengua termina viviendo a la defensiva, explicándose, justificándose, apagando incendios que ella misma encendió. No pierde por falta de razón, pierde por exceso de palabras. Por eso, principio 1 es este: quien no domina su boca termina atrapado por ella. Principio 2. No todo lo que se escucha debe entrar. Hay personas que no hablan demasiado, pero escuchan sin discernir. Prestan oído a todo. Recogen palabras ajenas, almacenan comentarios que no les pertenecen, y sin notarlo, permiten que voces externas gobiernen su mundo interior. No todo daño entra por la boca, mucho entra por el oído, porque hay palabras que no informan, infectan. No llegan para aclarar, llegan para sembrar sospecha. No buscan verdad, buscan reacción. Y lo peligroso es que no llegan gritando, llegan susurrando. Se presentan como confidencias, como advertencias bien intencionadas, como información que conviene saber. Pero una vez dentro, no se quedan en la superficie, penetran, se alojan en la mente, distorsionan la percepción, reescriben la historia de otros sin que los hechos hayan cambiado. Hay personas que nunca presenciaron un conflicto, pero lo viven como si hubieran estado allí. No porque lo vieron, sino porque alguien se los contó con el tono correcto y el veneno suficiente. He visto relaciones romperse no por traición comprobada, sino por palabras escuchadas sin filtro. He visto personas dudar de quienes nunca les fallaron, solo porque alguien sembró una idea que no pudieron arrancar después. El problema no fue la información, fue la falta de discernimiento, porque hay palabras que no buscan justicia, buscan complicidad. No quieren resolver, quieren dividir. Y quien las escucha sin cuidado se convierte en parte del conflicto, aunque nunca haya abierto la boca. Quien escucha sin criterio termina viviendo en tensión constante. Empieza a interpretar miradas, a leer intenciones donde no las hay, a reaccionar ante escenarios que solo existen en su mente.
Así nace la desconfianza, no de los hechos, sino de narrativas ajenas. Y así se rompe la paz, no por lo que ocurrió, sino por lo que se dijo y se creyó sin examen. La persona sabia no solo cuida lo que dice, cuida lo que permite entrar. Entiende que no toda información es alimento, que hay palabras dulces al oírlas, pero amargas al digerirlas, porque algunas palabras no nutren, consumen, no fortalecen vínculos, los erosionan lentamente. Escuchar sin discernimiento es permitir que otros dirijan tu juicio, es delegar tu paz en la lengua de otro, y cuando todo se descompone, nadie responde por el daño. Solo queda la persona cargando con una percepción contaminada y relaciones debilitadas. La persona prudente entiende algo clave: no todo lo que se dice merece alojamiento. La mente no es un basurero, es un terreno fértil, y todo lo que entra, crece. Por eso, el sabio filtra, no se apresura a creer, no convierte rumores en convicciones, sabe que proteger su mente es proteger su vida, sus relaciones y su estabilidad interior. Por eso, principio 2 es este: quien no gobierna lo que escucha, termina viviendo bajo palabras ajenas. Principio 3. Las palabras crean escenarios que luego habitamos. Hay personas que creen que las palabras son ligeras, que pasan, que se olvidan, pero las palabras no desaparecen. Se acomodan, se quedan dando vueltas en la mente hasta que comienzan a construir una realidad propia. Porque antes de que exista un conflicto visible, ya hubo uno hablado. Antes de que exista una ruptura concreta, ya hubo una historia contada. Antes de que exista una guerra abierta, ya hubo palabras preparando el terreno. Las palabras no solo describen el mundo, lo moldean. He visto personas vivir en paz hasta que una frase sembró una duda, una insinuación, un comentario inofensivo, y desde ese momento ya no volvieron a habitar el mismo lugar interior. Nada había cambiado afuera, pero todo se había alterado dentro. Las palabras crean escenarios mentales que luego comenzamos a recorrer, escenarios donde imaginamos traiciones, donde interpretamos silencios como desprecio, donde leemos intenciones ocultas en gestos normales, y lo más peligroso es que esos escenarios se sienten reales. La mente no distingue fácilmente entre lo que ocurrió y lo que se repitió suficientes veces en palabras. Así, una historia mal contada termina viviendo más tiempo que la verdad. Las palabras incorrectas no solo informan, dirigen emociones, provocan ira, despiertan orgullo, activan defensas innecesarias. Y cuando la emoción toma el control, la razón se retira. Por eso hay personas que reaccionan con dureza ante situaciones que nunca confirmaron, personas que atacan antes de ser atacadas, personas que se cierran no porque fueron heridas, sino porque escucharon que debían cuidarse. Así nacen los conflictos más absurdos, no de hechos comprobados, sino de relatos repetidos. Una palabra mal sembrada puede tardar años en desarraigarse, porque no solo afecta la relación con otros, afecta la relación con uno mismo. Comienza la vigilancia constante, la sospecha silenciosa, la necesidad de estar siempre alerta. Y vivir alerta todo el tiempo agota. El espíritu se vuelve rígido, la mente se vuelve defensiva, el corazón pierde suavidad, no porque la persona sea mala, sino porque habita un escenario hostil construido por palabras. Por eso, la sabiduría no solo cuida la boca, cuida el entorno verbal. Sabe que no todas las conversaciones merecen ser continuadas, que no todos los temas merecen ser alimentados, porque cada palabra que se repite refuerza una imagen, y cada imagen sostenida termina influyendo en las decisiones.
La persona prudente observa qué tipo de mundo están creando las palabras a su alrededor, si crean calma o si generan tensión, si acercan o si separan, si edifican o si predisponen al conflicto. Porque tarde o temprano terminamos viviendo en el mundo que nuestras palabras ayudaron a construir. Y quien no cuida ese mundo, termina atrapado en él. Por eso principio 3 es este: las palabras no solo se dicen, se habitan. Principio 4. Lo que se disfruta al decirse, tarde o temprano se paga. Hay personas que no hablan por necesidad, hablan por placer. No por maldad abierta, sino por el estímulo que produce decir algo que otros no saben. Una información reservada, un detalle privado, un comentario que provoca reacción. Hablar así genera una sensación inmediata de poder. Por un momento, la persona siente que controla la conversación, que dirige la atención, que posee algo valioso. Pero ese placer es breve. Y su costo, largo, porque las palabras que se disfrutan al decirse rara vez son inocentes, no edifican, no sanan, no ordenan, solo alimentan una necesidad momentánea de sentirse importante, y esa necesidad nunca se sacia. Cada vez se requiere algo más jugoso, más delicado, más provocador. Así, lo que comenzó como un comentario casual termina convirtiéndose en un patrón. La persona ya no habla para comunicar, habla para estimular. Estimular curiosidad, estimular emoción, estimular reacción. Y cuando la reacción se convierte en objetivo, la verdad deja de importar. Lo que importa es el impacto, pero el impacto siempre deja residuos. Las palabras lanzadas con ligereza no se evaporan, rebotan, llegan deformadas, regresan amplificadas, vuelven cargadas de intención y casi nunca regresan al punto de origen sin causar daño. Así nacen las enemistades innecesarias, las tensiones inexplicables, las miradas que ya no son iguales, no porque alguien haya querido destruir, sino porque alguien disfrutó demasiado hablar. Lo más peligroso de este tipo de palabras es que suelen disfrazarse de cercanía. Solo te lo digo a ti, no se lo cuentes a nadie. Es entre nosotros. Pero lo que necesita secreto para existir no suele ser saludable. La sabiduría reconoce esto temprano. Entiende que no todo lo que se sabe debe decirse, que no todo lo que se escucha debe repetirse, que no todo lo que provoca emoción merece ser compartido. Porque hay palabras que, aunque sean ciertas, no son necesarias. Y hay verdades que, dichas en el momento equivocado, se convierten en armas. La persona prudente se pregunta antes de hablar: ¿esto traerá claridad o confusión? ¿Esto aliviará o cargará? ¿Esto unirá o separará? Si la respuesta no es clara, elige el silencio. No por miedo, sino por dominio propio, porque sabe algo que otros aprenden tarde. El placer de hablar sin filtro es pequeño comparado con el peso de cargar las consecuencias. Quien no controla este impulso termina rodeado de conflicto, aunque nunca lo haya buscado directamente. Y quien aprende a callar a tiempo conserva algo invaluable: relaciones limpias, conciencia tranquila, y un espíritu que no vive huyendo de lo que dijo ayer. Por eso, principio 4 es este: lo que se disfruta al decirse sin medida termina cobrándose con intereses. Principio 5. La boca sin freno termina conduciendo la vida. Hay personas que creen que hablar es inofensivo porque no deja marcas visibles, no golpea, no empuja, no rompe objetos, pero lo que no se ve no por eso es menos real. La palabra tiene dirección, y toda dirección, sostenida en el tiempo, termina convirtiéndose en camino. Quien no gobierna su boca, no gobierna su rumbo. Puede tener buenas intenciones, puede creerse honesta,
Puede incluso pensar que solo dice lo que piensa. Pero decir todo lo que se piensa no es sabiduría, es ausencia de filtro. Y la ausencia de filtro siempre cobra factura. La boca sin freno no solo habla de otros, se traiciona a sí misma, revela impulsos, expone debilidades, deja ver inseguridades que luego otros utilizan. Así, sin darse cuenta, la persona construye trampas con sus propias palabras, promesas que no puede sostener, opiniones que no puede defender, versiones de sí misma que luego no puede habitar. Y entonces llega el conflicto. No como accidente, sino como consecuencia, porque la palabra desordenada no crea caos de inmediato. Lo va acumulando. Una frase fuera de lugar, un comentario innecesario, una verdad mal ubicada, y cuando el caos finalmente estalla, la persona se sorprende. ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué ahora todo es tensión? ¿Por qué siempre hay fricción a mi alrededor? Pero el origen no fue repentino, fue progresivo. Fue cada vez que habló sin medir, cada vez que respondió sin pensar, cada vez que eligió decir algo solo porque podía. La sabiduría antigua entendía esto con claridad. La boca no es solo un instrumento de expresión, es una puerta, y no toda puerta debe permanecer abierta. Quien vive con la boca abierta vive expuesto, expuesto a malentendidos, expuesto a enemistades, expuesto a conflictos evitables. En cambio, la persona que aprende a cerrar esa puerta cuando es necesario, gana algo raro hoy en día: control. Control de su imagen, control de sus relaciones, control de su paz interior. No necesita justificarse constantemente. No necesita explicar lo que quiso decir. No necesita corregir palabras que nunca debieron salir. Habla menos, pero cuando habla, pesa. Sus palabras no generan ruido, generan dirección, y eso transforma su vida. Porque la boca no solo comunica lo que hay dentro, lo refuerza. Lo que repites, lo habitas. Lo que declaras sin pensar, lo construyes. Lo que dices con ligereza, lo vuelves normal. Por eso, quien descuida su forma de hablar, termina viviendo una vida que nunca planeó conscientemente. No porque alguien lo empujara, sino porque se fue diciendo hacia ahí. Y aquí está la verdad final de este principio. La boca sin dominio no solo crea conflictos, termina creando destinos. Quien aprende a gobernarla no solo evita problemas, aprende a vivir con dirección, con firmeza y con una paz que no depende de lo que otros digan. Ahora escucha, lo que sale de ti termina viviéndote. A lo largo de este camino has visto algo claro. No todo daño comienza con violencia. No todo conflicto nace de grandes errores. No toda caída empieza con una mala decisión visible. Muchas veces comienza con palabras pequeñas, cotidianas, aparentemente inofensivas, una frase dicha sin pensar, un comentario que no hacía falta, una opinión que no buscaba construir, solo descargarse. Así es como se pierde el control sin darse cuenta, porque la boca no solo expresa lo que hay dentro, lo dirige. Hablar sin dominio no es libertad, es exposición. Exposición al conflicto, a la pérdida de confianza, a relaciones que se tensan sin saber por qué. Por eso, la sabiduría antigua no advertía por miedo, advertía por claridad. Entendía algo que hoy muchos ignoran. La persona no cae de golpe, se va diciendo hacia abajo. Se acostumbra a hablar de más, a responder de más, a opinar de más. Y un día despierta rodeada de contienda sin recordar en qué momento la sembró. Pero también existe el otro camino, el de quien aprende a guardar silencio cuando el impulso grita, el de quien mide sus palabras como si fueran semillas, porque sabe que crecerán. Esa persona no vive reprimida,
vive gobernada. No necesita demostrar inteligencia hablando, la demuestra eligiendo cuándo no hacerlo. No necesita ganar cada conversación. Sabe que la verdadera victoria es conservar la paz. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. La boca revela quién manda en tu vida. Si habla el impulso gobierna. Si habla la emoción dirige. Pero si habla la sabiduría, la vida se ordena. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿esto edifica o solo libera presión? ¿Esto trae claridad o solo ruido? ¿Esto construye futuro o solo satisface el momento? Porque al final, no vivirás de lo que pensaste, ni de lo que sentiste, sino de lo que dijiste una y otra vez. Y recuerda esto, las palabras pueden ser deliciosas al momento, pero algunas dejan un sabor que dura toda la vida. Permanece atento, permanece sobrio, permanece en dominio. Ahí empieza la verdadera sabiduría.